Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien dependiendo de donde se encuentren. Voy a analizar este día dos documentos para que entendamos por qué razón, ¿sí? Por qué razón se ha considerado o se ha llegado a considerar que la... porque el concepto se ha pensado erróneamente eso de etiquetar porque está muy de moda el hecho de etiquetar, ¿sí? La integración educativa en el aula regular. Vamos a analizar unos errores, unas falacias lógicas que abundaron y que sí por error se plasmaron en el libro de la integración educativa en el aula regular. Y hay que entenderlo, sí. Asociar erróneamente que la condición personal segrega y etiqueta. Asociar erróneamente la etiquetación con un modelo clínico que nada que ver. Asociar erróneamente considerar una discapacidad como con una falta de como con una falta de del desempeño académico o una carencia, como si suponer que discapacidad era sinónimo como si considerar la discapacidad era sinónimo a suponer cosas negativas y echarle la culpa al alumno de sus logros y cosas raras que no tienen nada que ver. Página 11 que es más o menos página 21. Ah, la 14 sí, pero miren, hay que empezar a ver este documento con algo muy práctico. Una idea general. Algunos de los argumentos de quienes defendemos la necesidad de que los niños discapacitados, obviamente ya se dice alumnos con discapacidad o niños con discapacidad o personas con discapacidad, sean atendidos en las escuelas regulares. No tiene nada que ver, no me voy a meter en ese rollo de discapacitados, no me voy a meter en ese término, sino en algo más importante. Sí, yo también estoy de acuerdo que no estamos en un modelo médico clínico. En lo que no estoy de acuerdo es en que favorezca la segregación y el etiquetado. Y no es cierto. ¿A poco en los hospitales decir que una persona está enferma de X y Z no lo están segregando ni etiquetando? Entonces la condición personal por sí misma no segrega ni etiqueta. Sí, si a mí me da este COVID, no me van a etiquetar ni segregar como COVID, me van a decir, ni van a, me segregarían con las actitudes al decir, ahí va el COVIDciado, no te le acerques, ahí no. Pero el hecho de decir, me dio COVID, no me está segregando ni etiquetando, ¿por qué? Porque yo me voy a atender y ya y se acabó, ya me vacuné y todo. Igual, igual, o sea, si una persona, o sea, piensan que la condición personal automáticamente va a segregar y etiquetar cuando no es así, ¿sí? Esto de que el diagnóstico, bueno, vamos a ver otra premisa, que están relacionando pruebas psicométricas con análisis de laboratorio cuando no tiene nada que ver eso y vuelven a poner la palabra etiqueta, ¿sí? Que un test, una prueba psicométrica, piensan que automáticamente va a etiquetar niños, cuando no necesariamente tiene que ser así. Y esta idea se ha ido pasando y pasando y pasando, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el etiquetar con ese rollo. Etiquetar es una barrera de actitud, al igual que segregar, al menos cabo, son barreras, pero un concepto no necesariamente implica el uso de ese concepto segregar o etiquetar y hay que quitarnos esa idea de la cabeza, ¿sí? Este argumento 3 está muy desfasada porque te están hablando de clasificar niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Ahí hay una falacia. Que haya niños que tengan discapacidad y niños que no la tengan, no necesariamente estás clasificando gente. No necesariamente es una injusticia. Al contrario, es una justicia tomar en cuenta una diferencia. Esta diferencia, la condición personal, debe ser tenida en cuenta. No tiene nada que ver con algo injusto eso. Injusto sería decir, suponer ideas
o separarlo o ciertas actitudes de rechazo, pero no tiene nada que ver considerar la condición personal, ¿sí? Pero aquí es una falacia lógica de falsa relación porque implica condición personal como sinónimo de clasificar o etiquetar, ¿sí? Cosa que no tiene nada que ver. Pero se les ocurre una brillante idea que también es un error. Por eso muchas personas han asociado erróneamente el concepto de necesidad educativa especial con la condición personal porque dicen, una conceptualización más útil es la de niños con y niños sin necesidades educativas especiales. O sea, ¿en qué quedamos? Están diciendo que personas con o sin discapacidad etiqueta y segrega. Entonces, para que no segregue y no etiquete, vamos a referirnos a niños con y niños sin necesidades educativas. Este fue un problema porque no tiene nada que ver la etiquetada con la condición personal. Y esto llegó al error de suponer que la necesidad educativa se usa, el concepto de necesidades educativas especiales, se usa para referirse a las condiciones personales, cosa que ya vimos que no tiene nada que ver. La condición personal es una cosa, la necesidad es otra cosa y la barrera es otra cosa. No son lo mismo y un concepto no debe usarse para sustituir a otro concepto. ¿Sí? Porque te están dando un argumento que nada que ver. Esta nueva forma de entender la situación, en esta nueva forma de entender la situación, cualquier niño o niño en cualquier momento puede presentar necesidades y tiene derecho. Obviamente sí, cualquier persona en cualquier momento puede presentar necesidades educativas, eso sí estamos de acuerdo. Y la persona va a tener derecho de recibir los apoyos requeridos para que su educación sea óptima. Sí, pero esto no tiene nada que ver con decir, hablar de niños con o sin necesidades educativas especiales. ¿Sí? En todo caso, la necesidad educativa especial es un apoyo o un recurso. La condición personal es eso, una condición personal. La necesidad educativa especial no es un apoyo. Digo, perdón, la necesidad educativa especial es un apoyo o recurso. La necesidad educativa especial no es un sinónimo de condición personal. Entonces, reconocemos las condiciones personales, reconocemos lo que necesita de apoyos y recursos, que eso son la necesidad educativa especial, y vamos a ver a qué barreras se está enfrentando, a qué obstáculos para aprender y participar. Pero ojo, por eso erróneamente muchas personas suponían que en lugar de condición personal usarán el término necesidad educativa especial. ¿Qué nos llegó? ¿Qué nos llegó a pensar? Que llega un nuevo gurú de la educación, dos nuevos gurús, que ya no les falta aprenderles una veladora porque ni siquiera se ponen a criticar lo que ellos dicen, ¿verdad? Ni por qué dicen lo que dicen. Etiquetar, ¿sí? Al etiquetar a un alumno, fíjense, miren, vean estos errores. Aquí están cometiendo el mismo error que cometieron los del libro anterior. Al etiquetar a un alumno con necesidades educativas especiales, ¿en qué habíamos quedado? Se había usado ese concepto, se había propuesto para no etiquetar y ahora resulta que etiqueta, ¿sí? Se generan expectativas más bajas. Era precisamente lo que estaban tratando de evitar a usar el concepto de necesidad educativa especial. Porque decían, si decimos que hay personas con discapacidad va a haber expectativas bajas y vamos a asumir que el culpable es el niño con la discapacidad y para que no digan que el culpable es el niño con discapacidad y para que no piensen que no puede aprender, entonces vamos a decir necesidad educativa especial, alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos sin necesidades. Y aquí volvió a pasar la misma tontería. Llega el nuevo gurú de la educación, dice que este concepto ahora resulta que etiqueta y que también se están generando expectativas más bajas. ¿Sí? Una falacia lógica lleva a este tipo de errores. Esta falacia lógica es de relacionar el etiquetar de nuevo, pero ahora con el concepto que se había propuesto para no etiquetar, pero ahora resulta que si etiqueta, entonces están con esa falacia lógica de falsa relación. Etiquetar o segregar con necesidad educativa especial ahora, ¿sí? Alumnos que están etiquetados
puede desviar la atención de las dificultades que experimentan otros alumnos. Oye, pero te estaban diciendo lo contrario aquí. Que los niños, mira, iban a evitar la segregación y el etiquetado. Por eso, que hay nuevos elementos que favorecen el mejoramiento de aprendizaje de todos los niños y niñas. Que esta práctica enriquece a los profesionales y que hacía que todos los niños y niñas aprendieran. Porque estaban etiquetando supuestamente con la condición personal y por eso propusieron etiquetaban con niños con y sin discapacidad y por eso había de hablar de niños con y sin necesidades educativas especiales para que todos aprendieran. La mismo argumento. Los procesos de segregación y etiquetado privan de oportunidades y condenan al aislamiento a los niños con necesidades. La integración y normalización, por el contrario, posibilitan el desarrollo armónico de estos alumnos. Entonces, fíjense, miren cómo caen en cuenta con esta falacia lógica, pero ahora con el concepto de necesidad educativa especial que se ha creado precisamente para evitar el etiquetado. Pero ahora llega el gurú y dice, si etiqueta, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque te están diciendo el mismo argumento. Tiende a reforzar en los docentes la creencia de que la educación del alumnado clasificado como con necesidades educativas especiales es fundamentalmente responsabilidad de un especialista. ¿Y qué te decían en el libro Orientaciones del 2006? Que la atención del alumno con necesidades educativas especiales era brindar o ofrecer los apoyos técnico-metodológicos suficientes al docente que lo atiende para que éste le dé la respuesta. Nunca decían atender fundamentalmente al alumno. Si no me creen, vean el libro de orientaciones, el libro morado, y ahí se van a dar cuenta, en el libro morado ahí viene, ¿sí? Libro morado. O sea, como este argumento no encaja, pero repiten como loros lo que otros dicen, y entonces pues ya asumen todas esas cuestiones. Mira, vamos a el libro moradito, aquí está, ¿sí? Justamente aquí. Apoyo a la familia, apoyo a la escuela, mira, apoyo a la escuela, apoyo a la familia, apoyo al alumno, ¿sí? Todo lo te están diciendo aquí, prácticamente todo lo contrario que el Tony Scott está diciendo. Aquí no habla de que este concepto de necesidad educativa especial está asumiendo que la creencia de que este alumno sea atendido por un qué, sea fundamentalmente responsabilidad de un especialista. No es cierto. Hay que criticar lo que dice el autor y hay que tener el pensamiento crítico. Mira, aquí no está diciendo que sea del especialista. Brinda la orientación necesaria al personal de la escuela para que ésta ofrezca los apoyos específicos. ¿Cuál especialista? Es el maestro de grupo, el director. Que respondan a las necesidades educativas especiales determinadas en el informe de evaluación psicopedagógica y en algo que en aquellos años se llamaba propuesta curricular apta, que luego se llamó propuesta educativa específica y luego plan de intervención. ¿Sí? Esta orientación está encaminada, esta orientación al docente, al personal de la escuela, esta orientación al personal de la escuela, ¿sí? Está encaminada a asegurar la participación de los alumnos dentro del salón de clase y en el resto de las actividades escolares. Y considera estrategias metodológicas específicas para los maestros de grupo. Estrategias metodológicas específicas para los maestros de grupo. ¿Cuál, cuál fundamentalmente responsabilidad de un especialista? Argumento inválido. Falacia lógica de falsa relación. Relacionar la palabra etiquetar con el concepto per se, como si este concepto etiquetara. O sea, repitieron la misma falacia lógica de la discapacidad y sin discapacidad. Y ahora dicen la necesidad educativa etiqueta, cosa que es un error y muchos repiten como loros estas cosas, no se ponen a criticarlas. Y se les ocurre la brillante idea, la magnánima idea, de utilizar el concepto en el índice, el concepto de necesidades educativas especiales es sustituido
por el término barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Y por eso muchos dicen, ya no son necesidades, ahora son barreras. Sí, por eso llegaron a ese error. Pero ojo, ya muchos agarraron la onda y ya saben que la barrera es un rollo, la necesidad es otra cosa y la condición personal es otra cosa. Ahora imagínate que llegue el nuevo gurú de la educación en el 2030 y tantos, o en el 2054, no sé, en el año 3000, y diga, no, decir alumnos que se enfrentan a barreras y alumnos que no se enfrentan a barreras es segregador y etiquetador y estamos marcando una diferencia y entonces alumnos que se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la participación segrega y etiqueta. Entonces vamos a tener que utilizar un nuevo concepto para evitar la segregación y el etiquetado. Podrían repetir la misma falacia lógica que usaron estos autores con el concepto de necesidades educativas especiales y que usaron los autores anteriores con lo que era la condición, la discapacidad, que era una de tantas condiciones personales. Discutan, peleense con el autor o digan por qué el autor está diciendo lo que está diciendo y encuentren falacias lógicas en los textos que a veces dan una explicación de algo, pero esa explicación no tiene nada que ver con la idea en que están, con la idea que están plasmando en el principio. No tiene nada que ver etiquetar con el concepto de necesidad educativa especial. No tiene nada que ver etiquetar con el concepto de discapacidad y no tiene nada que ver etiquetar con el concepto de persona que se enfrenta a barreras, porque al rato van a decir que las personas que se enfrentan a barreras van a estar etiquetadas porque están marcando la diferencia entre una persona que se enfrenta a una barrera y una persona que no se enfrenta a una barrera. Hasta aquí sería mi video. Chao, chao. Bye bye.